Las palabras pronunciadas recientemente por una ministra del gobierno provocaron una oleada inmediata de reacciones. Nosotros preferimos estar construyendo viviendas antes que fabricando misiles, afirmó en una intervención pública. La frase, pronunciada con aparente naturalidad, no era una recreación ni un montaje digital. Correspondía a una declaración real de una responsable política que dirige precisamente el ministerio encargado de la vivienda en España. El mensaje pretendía transmitir una idea muy clara. Frente a la lógica de la guerra, el Ejecutivo quiere presentarse como un gobierno centrado en el bienestar social y en la construcción de hogares. Sin embargo, para muchos observadores la afirmación contiene una paradoja difícil de ignorar. Según sus críticos, la realidad es que el país no está viendo ni una expansión significativa de vivienda pública ni una ruptura con la dinámica militar internacional. El contraste entre el discurso y los hechos se ha convertido en uno de los ejes de la crítica política de los últimos meses. Desde distintos sectores se acusa al gobierno de instalarse en un relato permanente donde la comunicación pesa más que la gestión. En este contexto, la idea de que España elige entre construir casas o fabricar armamento se percibe como una simplificación que, según algunos analistas, intenta ocultar una situación más compleja. De hecho, quienes cuestionan la narrativa oficial sostienen que la verdadera discusión no gira tanto en torno a misiles o viviendas, sino sobre la capacidad real del Ejecutivo para sacar adelante políticas concretas en un escenario parlamentario extremadamente fragmentado. Esa sensación de bloqueo institucional aparece con frecuencia en el debate público. En un parlamento donde cada votación se convierte en una negociación ardua, el gobierno tiene dificultades para aprobar nuevas leyes con estabilidad. Este contexto ha alimentado la idea, muy repetida por la oposición, de que el Ejecutivo se limita a gestionar la agenda mediática mientras la maquinaria legislativa avanza con lentitud. La crítica va más allá. Se sostiene que el gobierno liderado por Pedro Sánchez se ha convertido en una estructura política que depende más de la construcción de relatos que de la producción normativa. El asunto adquiere todavía más intensidad cuando se conecta con la política internacional y el discurso pacifista que el presidente ha defendido en numerosas ocasiones. En diferentes intervenciones públicas, Sánchez ha insistido en que España no debe participar en aventuras militares y que su posición es inequívoca: evitar la escalada bélica y apostar por la diplomacia. Este posicionamiento ha sido repetido con fuerza en el contexto de las tensiones en Oriente Próximo. Sin embargo, mientras el discurso político insiste en el rechazo a la guerra, diversos informes periodísticos y testimonios de expertos militares sugieren que la actividad logística en territorio español vinculada a operaciones de Estados Unidos continúa desarrollándose con normalidad. Dos instalaciones estratégicas aparecen constantemente en este debate: la base naval de Rota y la base aérea de Morón. Ambas forman parte de los acuerdos militares entre España y Estados Unidos y llevan décadas desempeñando un papel fundamental dentro de la red de operaciones militares del Atlántico. Desde estas bases despegan aeronaves, se coordinan despliegues navales y se realizan operaciones logísticas que permiten proyectar fuerza militar hacia distintas regiones del mundo. Precisamente por ese papel estratégico, cualquier incremento en la actividad de estas instalaciones suele generar debate político en España. Durante los últimos días, varios reportajes televisivos han puesto el foco en lo que sucede dentro y alrededor de esas bases. En el programa presentado por Ana Rosa Quintana se difundieron imágenes grabadas en las inmediaciones de Rota que mostraban una intensa actividad marítima y aérea. Según los periodistas desplazados al lugar, durante la mañana se pudo observar la salida de un destructor estadounidense que previamente estaba atracado en el muelle reservado para la Marina norteamericana. En ese mismo momento, otros buques permanecían en la base mientras en el cielo se registraba el paso constante de aeronaves. La pregunta que planteaban los reporteros era simple pero cargada de implicaciones políticas. Si un destructor zarpa equipado con misiles Tomahawk, armamento capaz de alcanzar objetivos situados a miles de kilómetros, ¿puede afirmarse que esa actividad no tiene relación con operaciones militares? La cuestión no es menor porque la narrativa oficial insiste en que las bases españolas no se están utilizando para participar en ataques contra Irán. Sin embargo, las imágenes y los testimonios sobre el terreno sugieren que el movimiento logístico no se ha detenido en ningún momento. Mientras estas informaciones circulaban en los medios, el presidente del gobierno protagonizaba un acto institucional que también generó polémica. Sánchez se desplazó a Huelva acompañado por una amplia delegación de su gabinete para participar en un homenaje a las víctimas del accidente ferroviario ocurrido semanas antes en Adamuz.
La presencia de 11 ministros en el evento fue interpretada por algunos comentaristas como un gesto destinado a reforzar la imagen de sensibilidad institucional. Sin embargo, el hecho de que el homenaje se celebrara más de 40 días después de la tragedia alimentó las críticas de quienes consideran que el gobierno reaccionó con retraso. Durante ese acto se produjeron además escenas que no pasaron desapercibidas. La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fue captada revisando su teléfono móvil en pleno homenaje. Para muchos observadores, el gesto resultó inapropiado en un momento que pretendía ser solemne. Las imágenes circularon rápidamente por redes sociales y fueron utilizadas por críticos del Ejecutivo para ilustrar lo que consideran una falta de respeto institucional. La tensión política se alimenta también de problemas estructurales en distintos sectores del país. El sistema ferroviario, por ejemplo, se ha convertido en uno de los focos de crítica más recurrentes. Recientemente se difundieron imágenes de un tren procedente de Sevilla que llegó a su destino con las ruedas literalmente al rojo vivo, una escena que muchos interpretaron como síntoma de deterioro en las infraestructuras. Aunque los responsables técnicos explicaron que existen circunstancias mecánicas que pueden provocar este tipo de situaciones sin implicar necesariamente un fallo grave, la imagen se convirtió rápidamente en símbolo de un sistema que algunos consideran al límite. En paralelo a estas controversias, otro debate se abrió en torno al uso de los fondos públicos. El programa de investigación dirigido por Iker Jiménez analizó varias subvenciones registradas en la base de datos nacional de ayudas gestionadas por el Ministerio de Hacienda. Entre los programas examinados se encontraba una iniciativa denominada Ellas Plus, destinada a financiar proyectos de formación política para mujeres en distintos países de América Latina y el Caribe. De acuerdo con la información registrada en los documentos oficiales, este programa comenzó a funcionar en el año 2021 y desde entonces ha ido ampliando progresivamente su alcance a través de distintas convocatorias de subvenciones. A lo largo de estos años, la iniciativa ha canalizado más de 20 millones de euros hacia diferentes organizaciones, asociaciones y entidades que operan principalmente en América Latina y el Caribe. Se trata de fondos públicos destinados a financiar proyectos de formación, programas educativos, actividades de capacitación y estructuras de apoyo dirigidas a fortalecer la presencia de mujeres en el ámbito político y social. Entre las ayudas que han sido analizadas dentro de este programa, destaca una subvención concreta concedida en Colombia por un importe cercano a los 400.000 euros. La entidad beneficiaria en este caso fue la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, una organización con una larga trayectoria internacional que se define a sí misma como un movimiento feminista pacifista centrado en la defensa de los derechos humanos, la justicia social y la construcción de sociedades más igualitarias. Según la documentación oficial que acompaña la concesión de esta ayuda, el objetivo principal del proyecto financiado consistía en impulsar el liderazgo político de las mujeres, fomentar su participación en espacios de decisión y promover su implicación en procesos democráticos mediante programas de formación. El diseño de estos programas educativos se apoya en varios marcos teóricos que en los últimos años han ganado presencia en el ámbito académico y activista. Entre ellos se encuentra la llamada perspectiva de interseccionalidad, una corriente de análisis que sostiene que las desigualdades sociales no pueden entenderse únicamente desde una sola dimensión, como el género, sino que deben analizarse teniendo en cuenta la interacción de múltiples factores como la clase social, la etnia, el origen cultural o la situación económica. Bajo este enfoque, las actividades financiadas por el programa buscan proporcionar herramientas formativas que permitan a las participantes desarrollar habilidades de liderazgo, comprender las dinámicas institucionales y participar de forma más activa en la vida pública de sus países. No obstante, la concesión de estos fondos también ha despertado debate entre analistas y observadores que han examinado con mayor detenimiento la actividad pública de la organización beneficiaria. Algunos de ellos señalan que, además de su trabajo en programas de formación, la agenda pública de la entidad está fuertemente marcada por posicionamientos políticos en el ámbito internacional. Quienes han revisado su presencia digital y sus comunicados oficiales apuntan que buena parte de sus publicaciones se centran en analizar conflictos geopolíticos y en emitir pronunciamientos sobre la política exterior de diversas potencias. En la página web de la organización pueden encontrarse, por ejemplo, comunicados que critican determinadas actuaciones de Estados Unidos en América Latina, especialmente en relación con la situación política de Venezuela. También aparecen declaraciones en las que se denuncian decisiones adoptadas por gobiernos occidentales en materia de política internacional o intervenciones militares en distintas regiones del mundo.
Del mismo modo, la organización ha publicado posicionamientos críticos frente a determinadas acciones del gobierno iraní y ha abordado cuestiones vinculadas a la estabilidad política en Oriente Próximo. Algunos comentaristas consideran llamativo que, pese a tratarse de una organización cuyo eje principal es la defensa de los derechos de las mujeres, las denuncias específicas sobre la situación cotidiana de las mujeres en determinados países no siempre ocupan el lugar central en su comunicación pública. En algunos análisis se ha señalado que, aunque existen referencias a la violencia de género o a la desigualdad estructural en distintas regiones, buena parte del discurso de la organización se articula alrededor de debates geopolíticos más amplios. Este contraste ha generado preguntas entre quienes analizan el destino de los fondos públicos destinados a cooperación internacional y desarrollo. Mientras este debate sobre subvenciones y cooperación internacional continuaba desarrollándose en el ámbito mediático y político, otra discusión paralela comenzó a ganar fuerza en España relacionada con la política exterior del país y su papel en el contexto de los conflictos internacionales. En ese escenario, una investigación publicada por el diario El Mundo aportó nuevos datos sobre la actividad militar registrada en territorio español durante las últimas semanas. El periódico reveló información detallada sobre diversos movimientos aéreos que habrían tenido lugar en bases militares españolas y que estarían vinculados a operaciones logísticas relacionadas con el conflicto en Oriente Próximo. Según los datos recopilados por la investigación periodística, entre finales del mes de febrero y los primeros días de marzo se registraron aproximadamente 40 movimientos de aeronaves asociados a operaciones militares o de apoyo logístico dentro de la ofensiva dirigida contra Irán. La dinámica que describe el reportaje muestra una estructura logística compleja, organizada en varias etapas y distribuida a través de diferentes bases militares aliadas. Según el análisis publicado, numerosos aviones despegarían inicialmente desde territorio español para dirigirse a otras instalaciones estratégicas situadas en países europeos aliados. Entre esos destinos se mencionan bases en Italia y Alemania, donde las aeronaves realizarían escalas técnicas antes de continuar su ruta hacia el teatro de operaciones en Oriente Medio. Este sistema escalonado de desplazamientos permitiría organizar el flujo de recursos militares de forma eficiente, evitando trayectos directos demasiado largos y facilitando el repostaje, la revisión técnica de las aeronaves y la reorganización de las cargas transportadas. Dentro de este entramado logístico, España actuaría como el primer punto de salida dentro de una red mucho más amplia de bases y corredores aéreos utilizados por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y sus aliados. Los datos concretos citados por la investigación apuntan a que al menos 24 aeronaves de carácter militar habrían partido desde suelo español para integrarse en esas operaciones logísticas. Algunas de ellas estarían destinadas al transporte de material militar, repuestos técnicos o equipos especializados, mientras que otras podrían desempeñar funciones de apoyo como el traslado de personal o la distribución de suministros. Uno de los días que la investigación destaca especialmente es el 4 de marzo. Según los registros analizados, durante esa jornada se produjeron 6 movimientos de vuelo vinculados a estas operaciones. 3 de ellos habrían salido desde la base naval de Rota, mientras que otros 3 habrían despegado desde la base aérea de Morón. Lo significativo de esa fecha es que coincidía con una jornada en la que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, reiteraba públicamente el posicionamiento de España a favor del rechazo a la guerra y de la búsqueda de soluciones diplomáticas. Para algunos analistas políticos, la coincidencia entre ambas realidades, el discurso institucional por un lado y la actividad logística militar por otro, refleja una tensión evidente entre la narrativa política y el funcionamiento real de las estructuras estratégicas internacionales. Sin embargo, especialistas en asuntos militares advierten de que esta interpretación puede resultar simplista si no se tienen en cuenta los acuerdos internacionales que regulan el uso de las bases españolas. Entre los expertos consultados figura un almirante de la Armada Española que actualmente se encuentra en situación de retiro. Según su análisis, desde el punto de vista estrictamente operativo no se han producido cambios sustanciales en el funcionamiento de las bases militares. Las instalaciones siguen operando bajo los mismos acuerdos de cooperación que España mantiene desde hace décadas con Estados Unidos y con otros socios de la OTAN. De acuerdo con su explicación, las actividades logísticas registradas en esas bases forman parte de los procedimientos habituales de cooperación militar entre países aliados. En ese sentido, no sería necesario que el gobierno español emita órdenes específicas para cada movimiento de aeronaves o buques, ya que muchos de esos procedimientos están regulados por acuerdos previamente establecidos. Aún así, el experto reconoce que existe una diferencia clara entre el plano técnico y el plano político.
Mientras que en el nivel militar las operaciones se desarrollan dentro de los marcos establecidos por los tratados internacionales, en el ámbito político el gobierno puede optar por enfatizar determinados mensajes en función del contexto interno. En otras palabras, el discurso público puede responder a estrategias de comunicación dirigidas al electorado nacional, mientras que la cooperación militar continúa funcionando según las reglas fijadas por los acuerdos estratégicos. Algunos movimientos recientes parecen confirmar esta dinámica. Por ejemplo, se ha señalado que determinados aviones cisterna utilizados para el repostaje en vuelo habrían sido trasladados desde territorio español a la base alemana de Ramstein. Este tipo de decisiones podría interpretarse como un intento de reducir la exposición política de determinadas operaciones sin alterar de forma sustancial la logística global de las misiones. En definitiva, el debate que atraviesa actualmente la política española se sitúa en la intersección de varios factores: la política internacional, los compromisos militares adquiridos por el país, el discurso público de sus dirigentes y la percepción que la ciudadanía tiene de esas decisiones. Por un lado, el relato político proyecta una imagen de prudencia y distancia respecto a los conflictos armados. Por otro, la realidad estratégica de las bases militares situadas en territorio español muestra que siguen siendo piezas fundamentales dentro de la arquitectura de defensa occidental. Esa dualidad entre la narrativa institucional y la práctica logística es precisamente lo que alimenta la controversia actual. Mientras unos interpretan esta situación como una contradicción política, otros la consideran simplemente la consecuencia inevitable de pertenecer a alianzas militares internacionales. En cualquier caso, el debate continúa abierto y se ha convertido en uno de los temas más discutidos dentro del panorama político español.